Hoy en Memorias de Pez os traemos una de película. Y no es nada personal. Son solo negocios. Se viene una historia en la que vamos a visitar los entresijos del periodo de entreguerras en los Estados Unidos para descubrir lo que ocurrió con la aprobación de la Ley Seca en enero de 1920. Hoy os traemos los inicios de lo que más tarde serían las mafias estadounidenses, así que iza por palomitas, que empezamos. Antes de nada, como es lógico, al hablar de la mafia nos tenemos que ir un momentín a Italia para hablaros del primer mafioso a gran escala, el emperador Octavio Augusto. Y es que para muchos historiadores es en el Imperio Romano donde la mafia tiene sus lejanas raíces. Resulta que en tiempos del emperador Augusto el clientelismo era la única razón que permitía la supervivencia de los más pequeños o apartados de la sociedad y lo que aseguraba el triunfo de los más ricos. El propio emperador Octavio es un ejemplo de esto, ya que se valió de un montón de intrigas para llegar al poder que bien podrían haber salido en una película de Coppola. Y es que aunque el derecho romano existía, al final la aplicación de la ley era una acumulación de jurisprudencias muy distintas en cada lugar del imperio, y al final el imperio estaba dominado por clanes. Vamos, que cada uno se tomaba la justicia por su mano. Y si tu familia era fuerte, pues tenías más posibilidades de sobrevivir. El sistema clientelar se iría transformando con el transcurso de los años, pero nunca llegaría a desaparecer, y en sitios menos desarrollados, como el Mezzogiorno italiano, las regiones del sur, la conducta delictiva se revelaría como la única forma de obtener privilegios en una sociedad controlada por terratenientes confabulados con los políticos de turno. No como ahora en prácticamente todo el mundo, ¿no? Con la unificación italiana la cosa no mejoraría, y la miseria sería el caldo de cultivo para lograr un poder alternativo, una fuerza política paralela al gobierno que realizaría en parte las funciones del mismo y protegería al ciudadano siempre que el ciudadano colaborase. Vamos, que en definitiva la mafia se convertiría en un conjunto de grupos armados que operarían como ejércitos privados, estados dentro del mismo estado y donde no llega el estado. Organizaciones cuyos secretos estaban a salvo siempre por la ley de omertà, o mejor dicho, la ley del silencio. Esta mafia se haría con el control de buena parte del sur de Italia, y muy en especial de la isla de Sicilia. Y así es como, en pleno siglo XIX, la mafia fue creciendo y creciendo, tanto que acabaría costando el envío del ejército y la caída de un gobierno conservador en Sicilia, así como la introducción de un nuevo gobierno de izquierdas respaldado por la mafia. A partir de ahí se consolidaron los grandes clanes, la Cosa Nostra, la Camorra, Calabria, y de allí al resto del mundo. Sería a partir del año 1900 cuando millones de italianos afectados por la situación de miseria de su país cruzaron el Atlántico llevando consigo una estructura social, una forma de vida y los patrones de lealtad asociados a la mafia. Así, la inmigración italiana metería en ciudades como Nueva York o Chicago bandas organizadas como la Mano Negra de Nápoles o el Outfit de Chicago. Chicago, Nueva York, Chicago. Son las ciudades que están presentes en cualquier momento en el que se habla sobre la mafia estadounidense. El sistema económico ultracompetitivo americano, la llegada masiva de inmigración o los empobrecidos barrios de New York, junto con alguna que otra cosa que vamos a comentar ahora, hicieron del territorio un abono perfecto para que se implantase con éxito en Norteamérica una saga de criminales que lamentablemente dura hasta día de hoy. Y es que otra cosa que aprovechó la mafia fue la necesidad de protección que tenían los inmigrantes nada más llegar. Las calles de la pequeña Italia harían de bienvenida a toda esta gente y sus integrantes se asegurarían de que la policía neoyorquina no se metería en sus negocios. Así los mafiosos forzaron a sus compatriotas a elegir un bando, o la familia que te protege, o el frío asfalto neoyorquino que además estaba plagado de bandas de otros países como Irlanda o Rusia. Recordemos además que estamos en el periodo de entreguerras. El nacionalismo, la miseria, el entrenamiento militar, la facilidad para conseguir armas de cualquier lado, la tensión y la violencia son también razones importantes para entender el triunfo de la mafia en ciudades que crecían a espuertas gracias al liberalismo imperante y al crecimiento económico de los Estados Unidos. La siguiente y quizás más importante razón fue la aprobación de la Ley Seca en el 1920. Fue este el motivo que llevó a muchísimas de las bandas criminales a iniciar un negocio de contrabando de alcohol en Estados Unidos, un negocio que estructuró a la mafia y que llevó a estas organizaciones a convertirse en pseudoempresas que generarían una cantidad inimaginable de dinero. Una lacra que no acabaría con el final de la Ley Seca y que encontraría en el tráfico de drogas, la recogida de basuras o en los pelotazos urbanísticos su destino final.
sería en la Gran Manzana, donde se formaría la conocida organización de mafias Las Cinco Familias. Tras una serie de tejemanejes y traiciones en una guerra entre mafias, la guerra de los Castelamarenses, llevados a cabo por un mafioso de origen siciliano, Salvatore Lucania, más conocido como Lucky Luciano, se daría carpetazo a varios mafiosos de la old school como Giuseppe Masseria o Salvatore Maranzano. Lucky Luciano buscaría así terminar con el poder absoluto de los Capo di Tutti i Capi, que eran mandamases de la mafia tradicionales venidos de Italia. ¿Y qué buscaba Lucky Luciano? Pues organizar un nuevo modelo de mafia neoyorquina para sacar el máximo beneficio a todas las actividades delictivas de la época, siendo una de ellas el contrabando de alcohol. Objetivo: ley seca. Así formaría lo que se conoció como la Comisión, que sería el organismo en el cual las cinco familias podrían discutir los quehaceres de la mafia neoyorquina sin enemistarse demasiado entre sí. Esto último, evidentemente, no ocurrió. Así las cinco familias eran la familia Gambino, que sería la más poderosa de los Estados Unidos durante mucho tiempo. Sus líderes serían asesinados por sus segundos en varias ocasiones. Vincent Mangano, fundador de la familia, Albert Anastasia o Paul Castellano son varios ejemplos. Es en un poderoso líder de esta familia, Carlo Gambino, en el que está basada toda la ficción del Padrino. Y algunas de las cosas que ahí se cuentan son ciertas. Con Carlo Gambino a la cabeza, los Gambino consiguieron meter su zarpa en Cuba y en el amaño de apuestas. Para ello se valieron de una alianza con uno de los mafiosos judíos de más renombre de la época y antiguo aliado de Luciano, Meyer Lansky, co-creador del sindicato del crimen Murder Inc., con Bugsy Siegel. Este último fue la principal razón de la expansión de Las Vegas y de la mafia que existió allí. Lansky y Siegel fueron de lo peorcito del crimen organizado. Por cierto, para que veáis lo activa que sigue estando la mafia a día de hoy, el último capo de renombre de los Gambino, Frank Cali, fue asesinado en su casa hace no más de 4 años. 2. La familia Bonanno, que sería la primera en ser expulsada en 1981 de las 5 familias por romper la omertà. Esta se convertiría en el nuevo milenio en la más poderosa mafia de New York. Y ojo con ellos porque tuvieron fama de ser los más brutales durante el siglo XX. 3. La familia Colombo, que es la más joven de todas, dirigida en sus inicios por Joseph Profaci, y que ha estado marcada por cruentas guerras internas, algo que la ha convertido en una de las familias más débiles. 4. La familia Genovese, la cual fue fundada por el mismísimo Lucky Luciano y ha destacado siempre por su capacidad organizativa y la infiltración en la política. Es la familia que mejor ha sabido mantener un perfil bajo y de esta forma mantenerse durante muchos años sin llamar la atención y facturando en silencio. Otro de los conocidos capos de esta familia fue Frank Costello, un hombre que tuvo un impacto determinante en la Cosa Nostra. Y 5. Por último, la familia Lucchese, fundada por Tommy Lucchese, que durante la mayor parte de su historia fue considerada la familia más pacífica. No obstante, eso cambiaría en la década de los 90 cuando Victor Amuso, quien sigue gobernando a la familia desde la cárcel, instauraría uno de los reinados más sangrientos de la historia de la mafia estadounidense. Pero a kilómetros de las conflictivas calles de Little Italy en Chicago, un tal Alphonse Capone, italiano nacido en los Estados Unidos, se había hecho con el control de la Ciudad de los Vientos. Este hombre, que llegaría desde Brooklyn, aplicaría a su organización criminal criterios de organización empresarial, un nuevo capo con visión empresarial como también tuvo Lucky Luciano. Alphonse Capone expandió su negocio comprando impunidad a los policías de la región. Como muchos sabéis, no fueron los asesinatos, ni las extorsiones, ni el tráfico de armas lo que lo llevó a prisión, sino el impago de impuestos. Elliot Ness, junto con el icónico grupo de los Intocables, fue el agente de la agencia de prohibición encargado de poner fin a la libertad de Al Capone. Esto sería en 1931. En 1933, la ley seca sería revocada y su imperio, muy edificado sobre el contrabando de alcohol, comenzaría a desmembrarse. No obstante, otras muchas actividades delictivas estaban abiertas para el resto de grupos mafiosos en Estados Unidos. Llegaban los nuevos tiempos y con ellos la diversificación y la modernización. El asesinato, la extorsión, la corrupción de oficiales públicos, las apuestas, la infiltración en negocios legales, la extorsión laboral, la usura, la evasión de impuestos y la manipulación de mercados bursátiles siguen siendo parte de las actividades mundanas de la mafia. En la actualidad, la mafia rusa, las triadas chinas o los cárteles de México también forman parte del mapa de actividades delictivas americano, pero aún a día de hoy la mafia italoamericana sigue dominando Chicago y el nordeste.
Y es que a pesar de que la mafia ha sido un problema lógico y enorme para Estados Unidos, también les ha valido de ayuda en numerosas ocasiones en trabajos sucios. La mafia ha cooperado con el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, con el objetivo de abatir a Fidel Castro, o en definitiva en operaciones de inteligencia donde tener a un grupo organizado metido en la mugre te puede servir. Las reprochables conexiones de la mafia con la política siempre han sido muy fuertes en Estados Unidos y en todos los países con este problema, y el rastro del dinero siempre ha estado ahí, aunque sea difícil de seguir. Este ha sido un recorrido por la historia del mundo criminal italoamericano, y si te ha gustado esta temática y quieres más casos de otros lugares, háznoslo saber en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y seguir a mis otros canales: Memorias de Tiburón, sobre economía y finanzas, y Memorias de Dolly, en el que hablamos de ciencia. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.